Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a tratar de sortear la dificultad de un curso a distancia inesperado e improvisado. Celebro que hayamos tenido al menos un encuentro presencial nosotros y además que, bueno, el año pasado hayamos tenido la oportunidad de trabajar, o sea que eh, facilita un poco la relación. Vamos de lleno. Desde la semana pasada tienen a disposición en el aula virtual una serie de materiales bibliográficos para leer y entre ellos está un texto que es de mi autoría que trata de la economía política en general, o sea, sería una introducción, economía política de los medios, ¿no? Sería una introducción a la disciplina, a esta área disciplinar. Yo sé que es un texto árido porque es un texto que tiene por ahí demasiada profundidad, probablemente excede las expectativas y necesidades de nuestro curso, entonces querría ir señalando como algunas cuestiones básicas. El texto empieza haciendo algunos señalamientos muy cortitos en una introducción que no por cortitos son poco importantes. Tengo acá una ayuda a memoria para no omitir eso, pero señala como características de la economía, del estudio de la economía política de los medios, eh, el riguroso cuidado, diría, en no omitir la dimensión objetiva de las relaciones sociales. De esto hablamos bastante en la primera clase presencial, en la primera única clase que tuvimos presencial, donde decíamos que no íbamos a poner el acento en la subjetividad, no en la mente, no en la idea, no en la ocurrencia del individuo, que no negamos, que por supuesto no negamos, pero sino que la abordamos en términos de condicionada o prefigurada, podríamos decir, del sistema de relaciones sociales en el que está inscrito, relaciones objetivas. Es decir, antes que pensar en la idea que tiene el sujeto respecto de algo, antes de pensar en la representación que alguien tiene respecto de algo, habíamos dicho que nuestra perspectiva se iba a preguntar en qué condiciones objetivas se encuentra pensando quien piensa, se encuentra representando quien representa. ¿Sí? Entonces, no perder la dimensión objetiva de las relaciones sociales. Le destinamos más de una hora de charla presencial, o sea que creo que esto lo podemos transitar rápido. El segundo aspecto es entender a la totalidad, a la sociedad y a todas las dimensiones de la sociedad en términos de una totalidad en devenir. Es decir, nos estamos parando en un enfoque que no analiza fragmentos, que no analiza partes, sino que piensa la totalidad de lo social. Piensa la totalidad, y en esto hay un largo debate epistemológico. Cualquiera podría decir con la más absoluta justicia: la totalidad es inalcanzable. Si alguien puede dar cuenta de la totalidad, ese es Dios y no ha editado un libro al respecto todavía. Es correcto, es correcto. No estamos diciendo aquí que uno deba dar cuenta de la totalidad de lo social. Estamos diciendo que aquellos aspectos que recortemos, para interpretarlos, para comprenderlos, debemos ponerlo en relación con el sistema en su totalidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. ¿Eso es posible? No, es imposible. ¿Eso significa que debemos renunciar a priori? No, no debemos renunciar a priori. Tenemos que tratar de inscribir nuestro objeto en un sistema de relaciones lo más amplio posible para poder interpretar desde ese punto aquello que nosotros estamos estudiando. Eso en términos de totalidad. ¿Por qué dije estudiarlo como totalidad en devenir? Porque además hay que pensar que, y esto hace mucho más compleja nuestra situación, que no podemos estudiar nada de manera estática porque la sociedad está en permanente movimiento. Estamos en el flujo del tiempo, estamos en el flujo de la historia. Entonces uno tiene que pensar, todo lo que analice lo tiene que pensar en su trayectoria en el tiempo, es decir, cambiando, mutando, transformándose, y en relación a la totalidad. Voy a insistir una vez más porque hay muchas disciplinas que se niegan a esto, caracterizándolo de imposible. Sí, es imposible, pero
horizonte de intelección. Si uno no tiene eso en cuenta, se queda observando el engranaje sin reflexionar en absoluto dentro de qué maquinaria está funcionando ese engranaje y en tanto eso, a qué sirve, cómo participa. Bien, entonces habíamos dicho primero, no omitir la dimensión objetiva de las relaciones sociales y estudiar lo que estudiemos, estudiarlo como totalidad en devenir. Bien, y por último, siempre en referencia a la economía política de los medios que vamos trabajando, cuando digamos economía, debemos cuidarnos muy bien de no creer que se trata de la economía en sentido neoclásico, que es lo que el año pasado, ¿se acuerdan cuando hablamos del individualismo metodológico como fundamento de una teoría del consumo que suponía a lo social como un agregado de individualidades? En ese marco, la economía es reducida a las acciones de los individuos en pos de proveerse lo necesario en una lógica de intercambio de elementos equivalentes. Yo doy algo a cambio de otra cosa, agregamos esa totalidad y con esa totalidad estamos describiendo la economía. Desde la perspectiva que nosotros vamos a trabajar acá, la economía no es entendida en ese sentido, sino en el sentido de producción, circulación y sobre todo disputa por la distribución de recursos valiosos, que como van a ver a lo largo de este texto, que insisto es complejo, pero tiene momentos que son muy importantes, cuando nosotros decimos recursos valiosos no estamos pensando solamente en los bienes y servicios que provee la industria o proveen los bancos, ¿sí? Estamos pensando de la totalidad de lo que es valioso en las relaciones sociales. Entonces estamos pensando que también las disputas por la apropiación y el control de relaciones sociales, de conocimiento, de teorías, de publicaciones, el conjunto de las actividades sociales, ¿sí? Puede ser estudiado como una economía en tanto hay un juego de disputa, poder, un juego de disputa por la apropiación y el control de los recursos que son valiosos, que no son necesariamente o exclusivamente aquellos que circulan en el mercado en términos llanos. ¿De acuerdo? Me parece que esos son tres principios fundamentales a partir de los cuales tenemos que empezar a leer el texto. Acá vamos a poner un cierre, especialmente voy a agregar inmediatamente otro video ampliando, pero bueno, por una cuestión además de la posibilidad de subir y uso del servidor y tiempos, cierro acá y sigo en un video subsiguiente con el tema que me interesa continuar.